En 2008 reuní todas mis posesiones, las vendí o las almacené, dejé mi departamento y me puse en camino hacia Latinoamérica. Para ese momento mi pequeño blog de consejos de ligue ya estaba atrayendo adeptos y conseguí ganar una modesta cifra de dinero al vender mis contenidos en documentos PDF y cursos en línea. Planeaba dedicarme los siguientes años a vivir en el extranjero, conociendo nuevas culturas y aprovechando el menor costo de vida que prevalece en algunos países en desarrollo en Asia y Latinoamérica para acrecentar mi negocio. Era el sueño de nómada digital y como buen veinteañero en busca de aventuras, representaba exactamente lo que quería de la vida. Pero tan sensual y heroico como sonaba mi plan, no todos los valores que impulsaban mi estilo de vida nómada eran buenos. Tenía algunos admirables, como mi sed por conocer el mundo, la curiosidad por su gente y su cultura, y unas legítimas ganas de buscar aventura. Pero también existía un esbozo de culpa debajo de todo lo demás. En ese momento casi no era consciente de ello, pero sí muy honesto conmigo mismo. Sabía que había algún valor equivocado rondando cerca de la superficie. No lo podía ver, pero en los momentos de quietud, cuando actuaba con honestidad, lo podía sentir. Adicional a la creencia de sentirme con derecho a todo durante mis 20, la etapa verdaderamente traumática de mi adolescencia me dejó un lindo paquete de problemas con el compromiso. Pasé los últimos años sobrecompensando la sensación de insuficiencia y ansiedad social de mi etapa adolescente y como resultado consideraba que podía conocer a quien yo quisiera, ser amigo de quien yo quisiera, amar a quien yo quisiera, tener sexo con quien yo quisiera. Así que, ¿para qué comprometerme con una sola persona? O incluso con un único grupo social, una sola ciudad, un país o una cultura. Si podía experimentar cualquier cosa por igual, entonces debería experimentarlas del mismo modo, ¿o no? Armado con ese sentimiento grandioso de conectividad con el mundo, iba de un lado a otro entre países y océanos, en un juego de ping-pong que duró más de 5 años. Visité 55 naciones, hice decenas de amigos y me encontré en los brazos de un buen número de amantes. Amigos que pronto fueron reemplazados y amantes que olvidé durante el vuelo hacia el siguiente destino. Era una vida extraña, repleta de experiencias fantásticas y que me abrieron el horizonte, pero también de bienestares efímeros diseñados para adormecer el dolor que subyacía. Se sentía tan profundo y tan poco significativo al mismo tiempo, y aún me lo sigue pareciendo. Algunas lecciones más grandes de vida y momentos que definieron mi carácter sucedieron durante este periodo, pero algunos de mis más grandes desperdicios de tiempo y energía también ocurrieron durante la misma etapa. Ahora vivo en Nueva York, tengo una casa bien amueblada, una renta mensual de electricidad y una esposa. Nada de eso es en especial glamoroso o emocionante, y me gusta que sea así, porque después de años de emociones, la lección más grande que aprendí de mis aventuras fue la siguiente. La libertad absoluta en sí misma no significa nada. La libertad te brinda la oportunidad de un significado mayor, pero en sí misma no hay nada necesariamente significativo sobre ella. Total, la única forma de encontrar un significado y un sentido de importancia en la propia vida es a través del rechazo de alternativas, una reducción de la libertad, comprometerse a un solo lugar, a una sola creencia, a una sola persona. Esta toma de conciencia la adquirí lentamente durante mis años de viajero. Como con la mayoría de los excesos en la vida, tienes que ahogarte en ellos para darte cuenta de que no te hacen feliz. Así me pasó al viajar. Conforme me ahogaba en el país 53, 54 y 55, comencé a entender que, aunque todas mis experiencias resultaron emocionantes y fenomenales, pocas tendrían un significado duradero. Mientras que mis amigos en Estados Unidos comenzaban a casarse, a comprar casas y a dedicar su tiempo a relaciones interesantes o temas políticos, yo flotaba de un bienestar efímero a otro. En 2011 viajé a San Petersburgo, Rusia. La comida era espantosa, el clima igual. ¿Nieve en mayo? ¿En serio? Mi departamento era paupérrimo, la gente se comportaba grosera y olía extraño, nadie sonreía y todos bebían demasiado. Sin embargo, amé la ciudad. Fue uno de mis viajes favoritos. Hay cierta franqueza en la cultura rusa que por lo general no le agrada a los occidentales. Allá no se andan con falsas delicadezas ni telarañas verbales de cortesía. No le sonríen a los extraños ni fingen que les gusta algo que no. En Rusia, si algo es estúpido, dices que es estúpido. Si alguien es un cabrón, le dices que se comporta como un cabrón. Si en realidad te gusta alguien y estás pasando un buen momento, le externas que te gusta y que te estás pasando un buen momento.
No importa si esa persona es tu amiga, un extraño o alguien a quien conociste hace 5 minutos en la calle. La primera semana allí, todo esto me pareció incómodo. Fui a tomar un café con una chica rusa y a los 3 minutos de estar sentados me miró raro y me recriminó que lo que acababa de comentarle sonaba estúpido. Casi me ahogué con mi bebida. No había nada combativo en la forma como lo expresó. Habló con naturalidad, como si se tratara de un hecho mundano, como si hablara de las condiciones climáticas que imperaban durante ese día o me compartiera qué número de calzado usaba. Pero aún así me sorprendió. Después de todo, en Occidente, ese tipo de franqueza es visto como algo ofensivo, en especial si proviene de alguien a quien recién conociste. Pero así sucedía con todos. Todos parecían groseros todo el tiempo y como resultado mi ser occidental mimado se sentía atacado por todos los flancos. Mis persistentes inseguridades comenzaron a aflorar en situaciones donde nunca habían existido. No obstante, conforme transcurren las semanas me acostumbré a la franqueza rusa, así como a sus atardeceres de medianoche y al vodka que se tomaba como agua corriente. Y ahí empecé a apreciarla por lo que de verdad era, una expresión sin adulterar, la honestidad en la forma más verdadera de la palabra, comunicación sin condiciones, sin ataduras, sin motivos ulteriores, sin tratar de vender algo, sin un intento desesperado por caer bien. De alguna manera, después de años de viajar, este fue quizás el lugar menos estadounidense donde experimenté por primera vez un sabor particular de libertad. La capacidad de decir lo que pensaba o sentía, sin miedo a las repercusiones, era una extraña forma de liberación, a través del rechazo. Y al ser alguien ávido de este tipo de expresión franca durante casi toda mi existencia, primero por una vida familiar reprimida en términos emocionales, luego por un falso despliegue de confianza construido con meticulosidad, me embriagué en ella como si se tratara del vodka más fino que jamás hubiera probado. El mes que pasé en San Petersburgo se fue en un abrir y cerrar de ojos, y cuando llegó el momento no me quería ir. Viajar es una fantástica herramienta de desarrollo personal porque te libra de los valores de tu cultura y te muestra que otra sociedad puede vivir con valores completamente diferentes y aún así funcionar y no odiarse entre sí. Esta exposición a diferentes valores culturales y parámetros entonces te obliga a reexaminar lo que parece obvio en tu vida y a considerar que quizá no es necesariamente la mejor manera de vivir. En este caso, Rusia me hizo reexaminar la comunicación superflua y falazmente amigable, tan común en la cultura anglosajona, y preguntarme si lo anterior no propiciará, de alguna forma, que nos tornemos más inseguros entre nosotros y nos comportemos peores en la intimidad. Recuerdo un día haber discutido dicha dinámica con mi maestro de ruso, y él tenía una historia interesante. Habiendo vivido bajo el comunismo por tantas generaciones, con nula o mínima oportunidad económica y enjaulada en la cultura del miedo, la sociedad rusa descubrió que la moneda más valiosa es la confianza. Y para construir confianza debe ser honesto. Eso significa que cuando las cosas van mal, lo expresas abiertamente y sin disculpas. Las muestras de honestidad desagradable fueron ovacionadas por el simple hecho de que resultaban necesarias para la supervivencia. Tenías que saber en quién podías apoyarte y en quién no, y necesitabas saberlo rápido. Pero en el oeste libre, según mi profesor, existía una abundancia de oportunidad económica, tanta oportunidad económica que se volvió más valioso presentarte de una cierta forma, incluso si era falsa, antes que en verdad ser así. La confianza perdió su valor, las apariencias y el arte de vender se transformaron en maneras de expresión más ventajosas. Conocer a mucha gente de modo superficial era más benéfico que conocer a pocas personas de manera cercana. Por eso, sonreír y externar frases cordiales se convirtió en la norma en las culturas occidentales. Decir mentiras blancas y estar de acuerdo con alguien, aunque no estés de acuerdo. Por eso la gente aprende a fingir que es amiga de gente que no le cae bien, a comprar cosas que en realidad no quiere. El sistema económico promueve esta clase de engaño. El problema de lo anterior es que nunca sabes, en el oeste, si puedes confiar por completo en la persona con la que estás hablando. A veces este caso incluso se da entre buenos amigos o familiares. Hay tanta presión en Occidente por agradar que la gente con frecuencia reconfigura totalmente su personalidad dependiendo de la persona con la que esté tratando. El rechazo hace tu vida mejor.
Como extensión de nuestra cultura de la positividad y del consumismo, a muchos de nosotros nos han adoctrinado con la creencia de que deberíamos estar inherentemente dispuestos a aceptar a los demás y a mostrarnos tan afirmativos como sea posible. Esta es la piedra angular de muchos libros de pensamiento positivo. Ábrete a las posibilidades, acepta, di sí a todo y a todos, etc. Pero necesitamos rechazar algo, de otro modo no mantenemos ninguna postura hacia nada. Si nada es mejor o más deseable que otra cosa, entonces estamos vacíos y nuestra vida no tiene sentido. Nos quedamos sin valores y en consecuencia vivimos la vida sin ningún propósito. A menudo nos venden la idea de evitar el rechazo, tanto darlo como recibirlo, como una manera de hacernos sentir mejor. Pero evitar el rechazo te otorga un placer a corto plazo, nos deja sin guía y sin dirección en el largo plazo. Para apreciar algo de verdad, debes constreñirte a ello. Existe un cierto nivel de dicha y significado que alcanzas en la vida solo después de haberte dedicado por décadas a una única relación, a un único arte, a una sola carrera. Y no puedes pasar por todas esas décadas de dedicación sin rechazar las alternativas. El acto de elegir un valor para ti mismo requiere rechazar valores alternativos. Si yo elijo que mi matrimonio sea lo más importante en mi vida, significa que, probablemente, estoy eligiendo que las orgías con prostitutas adictas a la cocaína no sean una parte importante de mi vida. Si elijo juzgarme a mí mismo con base en mi habilidad para tener amistades abiertas y que me acepten como soy, significa que estoy rechazando hablar mal de mis amigos a sus espaldas. Son decisiones sanas y sin embargo ameritan el rechazo en varios momentos. El punto es el siguiente: a todos nos debe importar algo para poder valorar algo, y para valorar ese algo debemos rechazar lo que es contrario. Para valorar X debemos rechazar lo que no es X. El rechazo es parte inherente y necesaria para mantener nuestros valores y por ende nuestra identidad. Nos define lo que elegimos rechazar, y si no rechazamos nada, quizá por miedo a ser rechazados, en esencia no tenemos identidad. El deseo de evitar el rechazo a como dé lugar, de evitar la confrontación y el conflicto, el deseo de intentar aceptar todo a partes iguales y de hacer que todo sea coherente y armónico, es una forma profunda y sutil de sentirse con derecho a todo. La gente que adopta esa conducta, al creer que merece sentirse estupenda todo el tiempo, evita rechazar algo porque al hacerlo podría causar que ella misma o alguien más se sienta mal. Y como se rehúsa a rechazar algo, vive una vida sin valores, orientada al placer y egocéntrica. Todo lo que les importa a esta clase de personas es mantener ese bienestar efímero un ratito más, evitar los fracasos ineludibles de su vida y fingir que no sufren. El rechazo es una habilidad de vida importante y crucial. Nadie desea estar atrapado en una relación que no les genera felicidad. Nadie quiere atascarse en un negocio desempeñando una labor que odia y en la que no cree. Nadie quiere sentir que no puede decir lo que verdaderamente piensa. Sin embargo, la gente elige esas cosas todo el tiempo. La honestidad es un anhelo naturalmente humano, pero para conseguirla es indispensable mantenerse cómodo con expresar y escuchar la palabra no. De esa manera, el rechazo en verdad contribuye a que mejoremos nuestras relaciones y a que nuestras vidas emocionales sean más sanas.